Estamos con el diputado Eric Aedo. Gracias, Eric, por estar con nosotros esta mañana acompañándonos para conversar. Gracias a ti, Carla, por la invitación. Así que un gusto poder conversar de harta actualidad que ha pasado, parece. Sí, la verdad es que sí, muy movido. Partimos el programa, por supuesto, hablando de lo que se vivió ayer, este golpe, este segundo gran golpe que recibe el gobierno al no aceptar legislar, ¿cierto?, frente a esta reforma tributaria. ¿Cuál es tu opinión sobre el golpe, primero, que se recibió? A ver, yo creo que este fue un mazazo al gobierno enorme. Te diría que es después de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre, en que yo voté rechazo, por cierto, aprovecho de decirlo. Es un golpe político muy fuerte porque obviamente varias de las iniciativas que tenía el gobierno en el tema de pensiones, salud y otras, estaban fundadas en esta reforma tributaria. Por eso también es tan sorprendente, y lo digo muy honestamente, como si era tan fundamental. De hecho, te cuento una anécdota. Yo ayer en la mañana, mientras estábamos en el hotel, pude compartir con algunas diputadas de izquierda en el desayuno, y yo les decía, oye, bueno, ¿y quién va a ser de ustedes el rol de contención? Sí. Con la diputada Delgado y... No queremos interferir, la queremos dejar. Le decía, oye, pero hay que hacer el rol de contención en estas cosas. Claro. Bueno, no se hizo. Y el resultado es que la diputada Delgado, la diputada Arce y Pamela Giles se retiraron de la sala al momento de votar, y el gobierno perdió su reforma tributaria por 2 votos. Pero, Eric, en ese punto que cuando uno lo escucha, bueno, ayer lo vimos todos, la verdad, el proceso, y fue sorprendente. Yo igual nunca pensé que iba a salir a la reforma tributaria, la verdad, pero claramente fue sorprendente. ¿Cómo, si tú eres de tu gobierno, ¿cierto?, de la coalición de gobierno, y evidentemente era algo tan importante para que se realice el programa de gobierno, por una situación que es totalmente, es algo personal, es algo privado, puede atender a... Tú te puedes molestar muchísimo por algo que te pasó y todo, pero tú no expones el programa de tu gobierno por aquello. Entonces, ¿cómo se ausentaron y se han recibido el golpe ellas también de entender lo que pasó? Porque finalmente, si ellas hubiesen estado, esto no hubiese pasado. Así es. Mira, Carla, no quiero filosofar allá, pero yo creo que aquí hay reflexiones de la vida que uno no puede olvidar. En política, y como en muchas cosas de la vida, no siempre la racionalidad es lo que manda. Hay mucho de subjetividad, hay mucho de emociones, hay mucho de rabia, hay mucho de irracionalidad en muchas de las decisiones que tomamos. Y yo creo que eso se olvidó ayer. Entonces, por ejemplo, la bancada de la Democracia Cristiana no es parte de este gobierno. Sí. Nosotros hicimos un punto el día martes. Yo como jefe de bancada hablé con el ministro Marcel, hablé con la ministra Jara, porque en el marco de la discusión de la reforma previsional, el gobierno comprometió una mesa técnica, es decir, un equipo técnico para hacer una buena reforma previsional. No cumplieron eso. Y yo fui a hablar con los 2 ministros, Marcel y Jara, para decirle, si ustedes no cumplen lo que comprometieron con nosotros, olvídense, nuestros votos no van a estar, porque tú no puedes estar pidiéndole a las fuerzas políticas apoyo y cuando tú tienes que cumplir tus compromisos no los cumples. Así no funciona la vida, esto es más recíproco. Bueno, hicieron el llamado a la mesa técnica para este día lunes, ok, vamos. Porque lo que se votaba ayer, Carla, y quiero dejarlo muy claro, era la idea de legislar. Claro, legislar, sí. Ok, en el articulado del proyecto nosotros teníamos también diferencias en los temas de ahorro, el cobro de impuestos al ahorro, teníamos diferencias también respecto de la clasificación de las pymes, hasta 75.000 UF decía el gobierno, eso son algo como 2.500 millones de pesos. Nosotros decíamos, no, hay que elevar esto sobre las 100.000 UF, es decir, sobre los 3.500 millones de pesos de empresas que hacen ventas. Sí. Porque lo otro dejaba a muchas empresas pagando impuestos más elevados. Entonces, nosotros actuamos con algún grado de racionalidad. Pero en la política hay mucho de irracional, hay mucho de emoción. Y lo que había pasado el día martes era un control emocional de un ministro que yo creo que perdió el control, el ministro Ávila de Educación, con una diputada que se sintió agredida. Entonces, ese elemento no estuvo en consideración ayer y no se hizo acompañamiento. Por eso partí contándote esta especie de anécdota en un desayuno. Porque yo había visto el comportamiento
de esas diputadas antes, por ejemplo en la acusación constitucional, Sí. a Jackson, en que habían actuado también de manera muy emotiva. Entonces notaba que por lo menos hay algunos parlamentarios en que el solo orden de las ideas no manda, manda mucho también lo subjetivo. Y yo siento que eso ayer no se vio con claridad, el gobierno no se hizo cargo de aquello, y porque no basta con que yo converse contigo y te dé argumentos racionales. No. A veces necesitas hacer más acompañamiento, Sí, yo ves, la más verdad, abrazo. uno también, mira, haciendo un paréntesis en este espacio, porque como que siento que también faltó un reto del padre, ¿se entiende? Como que uno también, quizás para dejar tranquila a la mujer afectada finalmente, y las que se sintieron también afectadas, porque también era un día evidentemente sensible, porque fue justo antes del 8M más encima. Así Entonces, claro, se dieron muchas cosas y también se dan como señales que no van con lo que supuestamente este gobierno, porque siempre se ha jactado de ser un gobierno feminista, a mí me parece más bien que es la forma que en el fondo, lo he dicho, porque igualmente se cometen situaciones contra la mujer que son las de siempre. Entonces, más bien como de campaña publicitaria, lo del feminismo. Pero a partir de eso, ahora, ¿qué va a pasar si esta recaudación tenía que ver para poder llevar a cabo el programa del gobierno? ¿Hay un plan B? A ver, si yo estuviese en el gobierno, insisto, no somos parte de este gobierno, pero es tal el mazazo que recibió el gobierno porque en el fondo mucho de lo que pretendía hacer lo basaba en esta reforma tributaria. La perdió. Y la perdió, hay que decirlo con toda claridad, que la derecha vote en contra, o sectores políticos que no son del gobierno voten en contra de esto, está dentro de lo absolutamente Era superlógico. razonable, Sí, o sea, sí, es de lo total. esperable. Pero que tú pierdas tu reforma, y esto hay que decirlo con claridad, con los votos de tu sector, Sí. eso es ya la locura, para no decir la cueca desnuda. Entonces, Sí. en el fondo, ¿qué le queda al gobierno? Uno, insistir en el Senado. Pero para insistir con esta reforma en el Senado, en donde está empatado entre el oficialismo más los independientes y la democracia cristiana, 25 senadores, 25 tiene la derecha. Claro. Necesita 35 senadores para poder insistir, es decir, ahí el gobierno tiene que ir a conversar con la derecha y obviamente concordar entonces una reforma tributaria probablemente distinta a lo que estaba pensando. Eso es un camino, no está fácil. Renovación Nacional ya dijo ayer, no cuenten con nosotros. Sí. Yo creo que puede haber una conversación del gobierno con la UDI, y tú me puedes mirar, pero ¿cómo van a conversar con la UDI? Mira, los socialistas llegaron a un acuerdo con la UDI, y ¿no es cierto? Asumió Elizalde el Senado. Bueno, ayer Gabriel Boric lo dijo. Y Coloma va a asumir ahora a partir de la próxima semana. Entonces, yo no descarto ese escenario, pero ahí va a ser una reforma tributaria distinta, mucho más dialogada. Si uno de los errores que cometió el gobierno, a pesar que nosotros logramos introducir indicación, es que el gobierno es muy obcecado a veces con sus ideas. Las quiere... Mira, yo digo que esta es una generación que gobierna de videojuegos, en el sentido que ellos están jugando el juego ¿no es cierto?, en la consola, pierden la vida, resetean y vuelven a partir. Y vuelven a partir. Hasta que se aprenden el juego. Pero la política no es así, no es un videojuego. Entonces ellos son obcecados, quieren llegar con su objetivo hasta el final sin ceder. Yo creo que eso es lo que ayer se terminó de desmoronar. Van a tener que cambiar, no van a poder seguir aprobando proyectos por un voto por aquí, dándole una multicancha a un diputado por allá, o un proyecto, o contratándole a alguien en el gobierno, que es lo que han estado haciendo hasta acá, sino que hoy día va a tener que buscar acuerdos más amplios. Y eso o lo hace ahora en el Senado, o este gobierno va a tener que esperar un año para poder presentar esta reforma. Eso sería el año 2024. Claro, sí, ya que ya no les queda. En plena elección municipal. Votación, exacto, elecciones. No va a salir, o sea, ya el gobierno se quedaría de brazos cruzados. Esos análisis ayer se hicieron inmediatamente. No, porque en definitiva el gobierno creo que equivocó la estrategia, de verdad, Carla, se equivocó. Tiene que buscar acuerdos más amplios, y nunca en Chile. Lo que pasa es que a mí me llama la atención también algo, Eric, que todos dicen que sí conversan. No, que pero sí, es como... que sí hay conversación. No, y tienen que aceptar que en realidad sí se conversó. Y después dicen, no, es que esto no, realmente nosotros sí cedimos a conversar, pero ellos no accedieron. Entonces,
también yo siento que hay un mensaje Sí. equívoco hacia también hasta hacia la ciudadanía que está confundida. Es que mira, Carla, si tú me permites, a ver, es como que nosotros dos estemos conversando, pero tú quieres imponerme tu idea y yo la mía. Y claro, podemos pasarnos una hora No conversando podemos los dos. pasar la vida entera. ¿Te fijas? Pero nadie se movió. Bueno, eso es lo que le pasa al gobierno. Entonces, el gobierno cree que sentarse a conversar es sentarse frente al otro, escucharlo un rato y yo convencerte de mis argumentos No. todo el rato y no dejarme convencer por los tuyos. Entonces, claro, podemos pasarnos 20 días conversando, Claro. pero no avanzamos en nada porque yo no me moví de mi posición y tú no te moviste de la tuya. Eso es lo que el gobierno no entiende. O sea, para mí es tan evidente, pero por eso te digo que en esto opera muchas veces la irracionalidad, porque para lo que para mí es evidente que el diálogo es ceder o a veces entender el punto de vista del otro, bueno, el gobierno no lo hace, po. Entonces, tiene como resultado lo que le pasó ayer. Yo veía ayer a todos los diputados, a gente que estimo mucho, que es muy preparada igual, están absolutamente descolocados. O sea, ¿Sabes qué, Eric? Yo creo que hay algo también que pasa, porque uno ve tantas imágenes ahora de todo, ¿cierto? En la cámara, cómo salen, cómo se tratan, cómo se gritan, después cómo le gritaron a Pamela Giles. A mí me da un poquito, la verdad, yo creo que en general a la gente le da un poco de pudor ver que finalmente son seres humanos tan y peores que cualquiera y que están ahí para tomar decisiones importantes. Por otro lado, también uno siente que estos cabros jóvenes que están hoy día en el gobierno no dan una seguridad. Como que hay una pugna, ¿cierto?, de la que hablábamos recién, que tiene que ver con las ideologías de cada uno, ¿cierto?, de su sector. Pero esas ideologías, si tú me pones un punto, algo bueno en lo que yo puedo ganar, porque así se tranza, finalmente, si esto también hay que verlo como un negocio. Si Chile es una casa, y la casa tiene que ser mandada por una persona que trae las lucas y otra que también piensa. O sea, esto se tiene que unir, ¿sí? ¿cierto? Moralmente también decente, una persona que... Porque si uno se va por el lado de lo social, ¿cierto? Todos queremos que todo mejore. Todos queremos. Y en ese sentido, la izquierda, que para mí hoy día no existe, el pensamiento real de la izquierda con los derechos sociales y todo es maravilloso, ¿cierto? Y se podría llevar a cabo. Claro. Pero es totalmente inviable. Entonces, pero hay que financiarlo. Hay que financiarlo, Sí, exactamente. Pero entonces, ¿qué se va a hacer y cómo vamos a llegar a que estos cambios que son tan importantes como que la salud mejore, que la educación mejore, las pensiones mejoren, todo eso realmente lo veamos en un Chile de futuro? Sí. Mira, Carla, dijiste varias cosas interesantes. Lo primero es que hay que sincerar este diálogo, no el que estamos teniendo nosotros, Sí, sino no, que el sí. diálogo de fondo del país. Te doy un dato. El Estado de Chile tenía contemplado durante el año 2023, es decir, el año en curso, recibir algo más de $1.000 millones por el litio. Sí, 10 Bueno, veces más. Te doy el dato, Sí. que en el primer trimestre recibió todo lo que tenía El 2023. pensado recibir Sí. durante todo el 2023. Si uno proyecta eso, entonces dice que si en 3 meses recibiste lo que pensabas para todo el año, por lo menos lo vas a multiplicar por 4. Bueno, ahí hay una fuente de financiamiento que no tenía contemplado el país y que hoy día está generando, ¿no es cierto?, ingresos importantes para todos Totalmente. estos proyectos sociales. Lo otro que dijiste que me parece fundamental, que es muy de sentido común, si lo que aquí falta es sentido común para aplicar las cosas. Ok, tengo derechos sociales, pero los derechos sociales hay que financiarlos. Hay que financiarlo. Alguien tiene que pagar. Si es lo mismo de la casa, yo puedo tener el mejor deseo de tener a mi hijo en este colegio, de Claro. tener el auto en este Uno lugar. quiere lo mejor para sus hijos, pero hay que y ganarlo. gano 800 lucas. Claro. ¿Ya cómo lo hago? No, pues tengo que ir adecuándome, ¿te fijas? Eso es lo que falta de sentido común, yo de repente siento en el gobierno. Lo tercero de sentido común que falta es que cuando uno logra acuerdos, el poder político no lo es todo. Existe el poder económico, también hay poder religioso, hay poder de gremios, hay poder de organizaciones sociales. Entonces uno tiene que conversar con todos estos actores al mismo tiempo. Es como que metes todo esto en una juguera. Entonces no es porque yo soy hoy día presidente de la República, ministro del Estado, es que hago lo que quiero e impongo mis puntos de vista. No es así. Nadie lo hace así, ni en Chile ni en ningún lugar del mundo, a no ser que tengas toda la fuerza. Y al final, incluso teniendo toda la fuerza, mira lo que le pasa a los rusos. Se enfrentan también con una nación como Ucrania, que uno decía, bueno, en 3 semanas va a pasar con ellos, en un año peleando y un poquito más. Entonces, tú no impones siempre toda tu fuerza.
Y ese sentido común es el que yo siento de verdad que le falta al gobierno. Y uno se los dice porque, claro, yo pinto canas, soy un cincuentón, y uno conversa con estos cabros más jóvenes de repente, y no lo digo de manera despectiva, sino que es gente bien formada, 30 años, pero uno lo que tiene es decir, oye, mira, yo ya pasé por esto. Es lo que le dije al ministro Ávila. Yo antes de ser diputado he sido antes gobernador en Concepción, he sido seremi, he sido director. Y uno tiene que contar siempre cuando está en un cargo público hasta 74.283, porque tú escuchas las cosas más increíbles. La gente se siente con derecho a decirte a ti como autoridad lo que se le ocurre. Pero tú nunca puedes reaccionar mal, porque esto es como en la tele. El que se enoja en la tele es el que pierde, siempre. Sí. Bueno, en política es lo mismo. El que se enoja, el que se sale de las casillas y se sale de la autoridad, siempre pierde, aunque haya tenido razón. Pero ellos no lo entienden. Entonces no lo entendió Ávila. El resultado es que ayer perdieron la reforma tributaria. No estoy diciendo con esto que es culpa de Ávila, sino que estas pequeñas cosas, estas cosas a veces inesperadas, que uno no le da importancia, generan efectos, como se habla, ¿no es cierto?, que el batir de alas de una mariposa puede generar una tormenta en otro lado del mundo. Sí. Bueno, el batir de alas del ministro Ávila generó una tormenta al gobierno que hoy día no haya cómo salir del embrollo. Bueno, de hecho, ayer Gabriel Boric en Antofagasta, ¿cierto?, cuando se bajó de su avión y dio este discurso, se le movía el pelito así. Yo lo miraba y lo veía como... En algún momento, ¿sabes que me dio hasta como pena el gobierno? De verdad, yo soy del otro lado, la verdad. Pero no quiero que les vaya mal. Evidentemente todos queremos que todo vaya bien y que crezcamos como país nuevamente y que volvamos. Estamos pasando por problemas tan graves, ¿cierto? Como la inseguridad. Ayer, el robo en el aeropuerto. O sea, entonces, ¿qué está pasando con este país? De verdad, están pasando cosas realmente graves, los asesinatos. Bueno, ¿para qué decir todos los temas que son los que están realmente hoy día son importantes y que hay que hacer medidas, creo que mucho más grandes, extremas y de verdad? Y al parecer parece que tuviesen miedo de tomar esas decisiones, no sé, como tan más importantes, más de sentir que el país está bien conducido. Y por otro lado, también uno va haciendo asociaciones. Vimos a Sebastián Piñera el fin de semana hablando. Por otro lado, una economía que supuestamente iba a entrar en recesión y no entró en recesión. Que sí entró, el 2022 Chile sí estuvo en recesión. Técnicamente sí estuvo en recesión. Sí. Y ahora un menos 0,1, ¿cierto? En el cual estamos todos contentos. La UEF ya no subió, va a bajar, no lo podemos creer, aunque sean 3 pesos, 90 pesos, ya, pero no importa, o sea, estamos felices. Y se dan una serie de como señales que no hay que ser muy pavo para entender que esto comunicacionalmente también tiene algo de peso, ¿cierto? Y que uno dice, la cosa es por otro lado, ¿cierto? ¿No? Y qué bueno que ganó el rechazo porque eso es lo que está haciendo que logre y la economía va a repuntar. Entonces, si uno ve esta serie de señales, a mí me hace pensar lo de ayer, de tanto lo que dijo Gabriel Boric como lo que dijo Mario Marcel, y verlos en una situación tan emocional y no de como debe ser, porque son políticos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que de verdad, Carla, tu capacidad de análisis y de mirada de las cosas es muy de la sensatez. Y te lo quiero decir porque nunca habíamos conversado ambos. Gracias. Porque dices cosas que le hablan al sentido común de las personas. Y creo que eso es lo que falta. Ya dijimos que esto es una casa, ¿no es cierto? Esto es como una gran familia. Y en toda familia hay alguien que le toca llevar el pandero a la familia. Usualmente son los papás o la mamá, como esté constituida, pero hay alguien que le toca llevar el pandero en esa familia. Al que le toca llevar el pandero en esa familia, muchas veces se tiene que comer rabias, dolores, y uno tener siempre care póker para sacar adelante y no transmitirle inseguridad a los demás, al resto de la familia, ¿no es cierto? Yo creo que todos hemos pasado por eso, alguna apretura y una imperturbable, porque no le puedes transmitir al resto esa sensación de inseguridad. A tus hijos, y que en este caso somos todos. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que aprender a que no le puede andar transmitiendo a todos los chilenos inseguridad todo el rato. Creo que ese es un error que comete el gobierno. Y por eso está bien la emoción, es absolutamente válida, pero cuando uno es adulto y está a cargo de algo, esa emoción se tiene que sobreponer a ella. No estoy diciendo que sea fácil, porque todos vivimos la experiencia cotidiana de que no es fácil, pero estás llamado a hacer eso.
Entonces, en lo que tú decías, por ejemplo, los temas de orden público, delincuencia, que ha ganado tanto espacio lamentablemente en el país. Yo vivo en la región del Biobío, dirigí la comisión que investigó el robo de madera, al terrorismo le he llamado terrorismo, al robo de madera, aquí no hay reivindicaciones mapuche, aquí lo que hay es un negocio de 100 millones de dólares que ayuda a financiar la violencia, que además es la forma con la que se hace el negocio del robo de madera, en donde se robaban al año 50.000 camiones de madera robada. 2,5 millones de metros cúbicos. Doy tantos millones que uno dice, ¿ya qué significa eso? Se robaban al año 72 parques O'Higgins de madera. Sí. Eso se robaba. Y eso había que decirlo así. Pero cuando tú hablabas al principio con el gobierno, porque a mí me tocó hacerlo, con las altas autoridades del país, ¿sabes lo que te decían? No, lo que pasa es que esas personas que están allá son víctimas del sistema neoliberal. No jodan. Tú tienes que asumir con realidad que en el país hay gente que ha hecho del crimen organizado una forma de vida y de actividad económica. Absolutamente. Olvídate del sistema neoliberal. Sí. Entonces, cuando un gobierno no asume eso, no asume que quienes quieren robar ayer en el banco, o sea, en el aeropuerto, están dateados de adentro. Absolutamente. 35 millones de dólares. 32 millones de dólares. O sea, y que van a utilizar armamento y que lamentablemente van a ir concientizados a si tienen que asesinar a alguien, lo van a hacer porque lo que los motiva es el dinero. Sí. Eso tú tienes que aprender. Y por tanto, por ejemplo, un gobierno de izquierda tiene que sacarse esta venda de andar culpando siempre al sistema, a la sociedad. Aquí hay gente que decide ser delincuente, a esa gente hay que combatirla directamente, para eso tienes que darle un apoyo siempre irrestricto a Carabineros, a tus fuerzas de orden y seguridad, y además tienes que tener un sistema de inteligencia que sea capaz de adelantar esto. ¿Cómo alguien no va a estar pensando, oye, mira, mañana aterriza un avión, viene de acá, trae 32 millones de dólares, los vamos a sacar en una bolsa? Y, oye, ¿pudiese alguien intentar robar? Nada, te fijas, entonces no hay anticipación. Esas son de las cosas que hay que avanzar, y eso un dueño de casa lo tiene que estar pensando. ¿Te fijas? Y el gobierno es el dueño de casa, le guste o no le guste. Ya dejaron de ser los cabros que andan jugando, están a cargo de la casa. Y yo creo que ese clic, ese cambio de chip interno, no lo hacen. Todavía se sienten dirigentes marchando. Te queremos agradecer, Eric, por estar esta mañana con nosotros y tener esta conversación. Ojalá este golpe, como nos pasa a todos los seres humanos, sea tan grande que lleguen bien al fondo para que solo les quede subir. Esa es la idea. Yo creo que a todos nos merecemos también que este país cambie y crezcamos nuevamente. Por eso es importante hablarles del sentido común, Carla, porque cuando uno recibe un golpe de este tipo en la vida, uno tiene que tener un momento de calma y de reflexionar qué pasó. Porque la otra tentación que uno tiene a veces cuando te pasa esto en la vida es victimizarte y echarle la culpa siempre a los demás. Yo estoy bien, los demás están mal. No se llega a ninguna parte. A ninguna parte. Por eso creo que es importante decirle estas cosas con claridad al gobierno para que no se victimice y dé el paso de madurez política, que es lo que les falta. Ojalá pase eso. Eric, gracias por estar con nosotros. No, a ti, muchas gracias.